Cuando nosotros hablamos de análisis elemental orgánico, es lo que ustedes van a visualizar en el laboratorio jueves. Por ejemplo, nosotros decimos que un compuesto orgánico tiene en su estructura el átomo de carbono. ¿Sí? Hemos mencionado de esa manera. Un compuesto X, por ejemplo, un compuesto orgánico X, tiene en su composición, según teóricamente, átomos de carbono. También puede tener átomos de hidrógeno. También puede tener átomos de oxígeno. También puede tener átomos de nitrógeno. Puede tener átomos de halógenos, por ejemplo, puede tener cloro, bromo. Cloro, bromo, yodo. Entonces, si eso tiene un compuesto orgánico, ¿cómo sabemos que un compuesto orgánico, o mejor dicho, cómo determinamos que en ese compuesto orgánico existe carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos? Para nosotros poder determinar si un determinado compuesto orgánico tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera, tenemos que hacer un análisis elemental orgánico. Eso se llama análisis elemental orgánico. Este análisis elemental orgánico, como lo menciona ahí, está dado al reconocimiento o determinación de los elementos básicos, ojo, o sea, carbono, hidrógeno, y de los elementos ocasionales en los compuestos orgánicos. Entonces, cuando a mí me dicen realice un análisis elemental orgánico, lo que estoy pidiendo es determinar si existe carbono en esa estructura, que me muestran lo que yo deseo analizar, si existe hidrógeno, si existe oxígeno, si existe nitrógeno. Entonces, tengo que determinar si realmente existen estos elementos básicos que hemos visto en la clasificación anteriormente y algunos elementos ocasionales. Ahora, este análisis elemental orgánico, nosotros lo vamos a desde dos puntos de vista. Uno, el llamado análisis elemental orgánico cualitativo, que me permite solamente en este tipo de análisis identificar, ¿ya? Cuando determina la clase de elementos que forman un compuesto, o sea, solamente identifica si realmente el elemento está presente en un compuesto orgánico. Y en un análisis elemental orgánico del tipo cuantitativo, lo que nos hace justamente es determinar la proporción, la cantidad de esa muestra, de ese elemento, en un determinado compuesto orgánico. Por ejemplo, yo puedo decir, ya, un compuesto orgánico existe oxígeno, existe nitrógeno, ya muy bien, estoy haciendo un análisis elemental orgánico, pero ¿en qué proporción se encuentra dentro del compuesto orgánico el nitrógeno, azufre o fósforo, por ejemplo? Ya vemos ese tema de ver la cantidad, haciendo que se realiza un análisis elemental del tipo cuantitativo. ¿Cómo se determina, no? ¿Cómo determinamos? ¿Cómo sabemos que un compuesto orgánico dentro de su estructura está compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno? Hay métodos para poder obtener o determinar que un compuesto orgánico está formado por elementos básicos y elementos ocasionales. Y ustedes eso lo van a ver en el juego. El número atómico es 6. Sabemos que es un no metal. Sabemos que es un no metal. Está ubicado en el periodo 2. Periodo 2. Tiene un número de masa igual a 12. Está dentro del grupo conocido como carbonoides. Grupo 4A, que nosotros conocemos en la tabla periódica. Su configuración electrónica es igual a 1s2, 2s2, 2p2. Esto es importante para hablar una de las propiedades del átomo, ¿no? Tiene 4 electrones de valencia. ¿Qué significa eso? Que tiene 4 electrones en su último nivel, en su mayor nivel. Y es considerado tetravalente. Lo vamos a ver ahora. Entonces, cuando hablamos del átomo de carbono, primero tenemos que recordar que existen diferentes tipos de carbono. ¿Ya? Hay diferentes tipos de carbono. ¿Cuáles son esos diferentes tipos de carbono? Por ejemplo, tenemos nosotros un carbono primario. Este es un carbono primario. ¿Cuándo a un carbono se le considera primario? Ojo, un carbono es considerado primario cuando está unido a un átomo de carbono.
Este de aquí es considerado a un carbono primario cuando está unido solamente a un átomo de carbono. Luego tenemos el carbono secundario. Este carbono es considerado secundario cuando está unido. Este es considerado como carbono secundario, por ejemplo, cuando está unido a uno y a dos átomos de carbono. Recuerden que R significa otro carbono, ¿ya? Para que usted me entienda. Este carbono que encerrado el círculo de color rojo, es un carbono secundario. ¿Por qué es un carbono secundario? Porque está unido a uno y a dos átomos de carbono. Ese es un átomo secundario. Luego tenemos un carbono terciario. Se le dice así, esto que está de color rojo, carbono terciario, porque está unido a un átomo de carbono, está representado con R, a dos átomos de carbono y a tres átomos de carbono. Entonces, cuando un carbono está unido a otros tres átomos de carbono, se le considera como carbono terciario. Y si el átomo de carbono está unido a cuatro átomos de carbono adicionales, uno, por ejemplo, dos, tres, cuatro átomos de carbono, se considera como carbonos llamados cuaternarios, carbono cuaternario. Ahora, una forma sencilla de poder reconocer, ojo, esto es solo cuando tiene enlaces simples. Es que si yo quiero reconocer que es un carbono primario, un carbono va a ser primario cuando tiene tres hidrógenos. Cuando ese carbono tiene tres hidrógenos, se dice que ese carbono es primario. ¿Cuándo se considera un carbono secundario? Un carbono secundario se va a considerar cuando ese carbono tiene hidrógenos. ¿Da? ¿Cuándo será considerado un carbono terciario? Ese carbono es considerado terciario cuando tiene un hidrógeno en su estructura. ¿Y cuándo se considerará un carbono cuaternario? Esta es una forma sencilla de reconocer carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios cuando no tiene hidrógeno, cero hidrógeno. ¿Ya? Cuando no tiene hidrógenos. Ojo, recuerda que esto solamente es cuando existen enlaces simples entre carbono y carbono. La unión es mediante un enlace simple. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Muy bien, entonces, eso es lo que nosotros entendemos por tipos de carbono. Por ejemplo, mira aquí, ¿ya? Nos piden determinar cuántos carbonos primarios, cuántos carbonos secundarios, cuántos carbonos terciarios y cuántos carbonos cuaternarios existe en esta estructura. Viendo de esa manera, entonces vamos a visualizar. Vamos a primero determinar cuántos carbonos primarios. Les decía que una forma sencilla de poder determinar la cantidad de carbonos primarios es que ese carbono debe de tener tres hidrógenos. Por ejemplo, mire, este carbono de aquí tiene tres hidrógenos, por lo tanto será primario. Este otro carbono de aquí tiene tres hidrógenos, será primario. Esto también tiene tres hidrógenos, será primario. Esto de aquí también tiene tres hidrógenos, será primario. Y esto de aquí también tiene tres hidrógenos, por lo tanto es primario. Ya no hay otro carbono que pueda tener tres hidrógenos. Por lo tanto, muy bien, tenemos aquí 5 carbonos primarios. Ya está, 5 carbonos primarios. 5. Ya está, muy bien. Ahora, la otra definición, recuerda usted, de un carbono primario es aquel carbono que está unido a un solo átomo de carbono. Por ejemplo, a ver, se me ocurre coger esto de aquí. Este carbono, ¿por qué es considerado primario? Porque solo está unido a un carbono, ¿ve? Solo está unido a un átomo de carbono. Y si visualiza todos los carbonos que hemos mencionado, que está encerrado de color rojo, son primarios porque todos están unidos solo a un átomo de carbono. Y luego tenemos los carbonos secundarios. Se dice que es un carbono secundario. La forma sencilla de reconocer es aquel carbono que tiene dos hidrógenos. Mire, aquí tenemos uno y aquí tenemos dos. Hay dos carbonos que tienen dos hidrógenos. Por lo tanto, tenemos carbonos secundarios 2.
¿no? Haciendo un esfuerzo sobrehumano, nivel super coquito. Ya, secundarios. Listo, ya no hay más carbonos secundarios, carbonos terciarios. Dice que es un carbono terciario cuando está unido a 3 átomos de carbono o cuando tiene ese carbono un hidrógeno. ¿Dónde hay? Aquí, ¿ve? Aquí tenemos al que está de color morado. Ese es un carbono terciario porque tiene solo un hidrógeno o está unido a uno. Quiero pintar mi lápiz. Está unido a uno. Ok, ya. A ver, a 1, a 2 y a 3 átomos de carbono. Está unido a 3 átomos de carbono, por eso que tenemos un solo carbono terciario. Y luego, carbonos cuaternarios, tenemos ¿cuántos? Son aquellos que no tienen ningún hidrógeno en su composición. O está unido a 4 átomos de carbono. Y es esto de aquí, está de color negro. Ese es un carbono cuaternario. ¿Ve? Sumamente sencillo para poder entender lo que es un carbonario secundario, terciario y cuaternario. Entonces la respuesta aquí sería 5, 2, 1, 1. Sencillo, sumamente sencillo. Sí, Fabián, más adelante hay otro ejercicio. De repente recién bajar del Lunachay, hasta acá atrás tiene Lunachay. Aquí hay ejercicios en los cuales nos permiten a nosotros, por ejemplo, aquí, ¿ve? Ya aquí hay, cuando hay un dobles enlaces, hay triples enlaces para determinar tipo de carbono primario, secundario, terciario. Aquí hay un modelo ya resuelto. Voy a llegar ahora, no se preocupe. Y luego aquí hay otro para que usted practique, Fabián, ¿ve? Donde existen dobles enlaces, triples enlaces, tipos de carbono primario. Ahora, la infinidad de compuestos orgánicos que existe, en mayor cantidad que los compuestos inorgánicos, básicamente las propiedades del átomo de carbono. Y esas propiedades las vamos a ver ahora. ¿Ya? Una de las propiedades importantes, por ejemplo, respecto a el átomo de carbono, es el proceso de hibridación. ¿Qué entendemos por hibridación? Mira, vamos a recordar un poco nuestra orgánica, nuestra química pasada de la primera fase. Recuerdan que les había mencionado que el átomo de carbono jóvenes, tiene como número atómico 6. ¿Eso qué quiere decir? Que yo al realizar su distribución electrónica voy a tener un S2, 2S2, ahí tengo 4 electrones, me faltaría 2. Entonces sería 2, 2, ya está. Esa es su distribución electrónica. Ahora, si nosotros la última distribución electrónica la disgregamos en sus orbitales, recuerda que P tiene 3 orbitales. Esos 3 orbitales de P son llamados P de X porque va en el eje X, P de Y y P de Z. Tiene 3 orbitales. ¿Ya? 3 orbitales. Entonces, si nosotros distribuimos estos 2 electrones, que están aquí en la parte final, sería aquí un electrón y 2 electrones. Recordar, cuando hemos visto, jóvenes, los enlaces químicos, hemos dicho que los electrones que permiten unirse, que permiten, mejor dicho, la formación de un enlace químico son los electrones desapareados. Recuerden que un orbital, según su clasificación, tenemos un orbital apareado cuando está completo, cuando tiene electrones, y un orbital desapareado. El orbital apareado, no hay ningún problema con este orbital apareado, porque tiene su pareja estable, ¿no? Está estable, inclusive yo le hacía la mención y la referencia que es como una persona cuando tiene su pareja, entre comillas, está estable, está tranquilo. Igual sucede aquí con un orbital cuando tiene sus par de electrones, están estables químicamente. Pero el detalle es con estos orbitales que tienen solo un electrón. Cuando tienen un solo electrón, estos están inestables, son inestables. ¿Qué significa? Que se están buscando aparearse, están buscando una pareja, están buscando otro electrón para estabilizarse. Están inquietos. Es como una persona que está sola, ¿no? Un varón, imagínate, solo, estando a las diferentes compañeras. Entonces está inquieto, que busca su estabilidad en este caso. Los electrones, jóvenes, los electrones que permiten la formación de un enlace químico, para formar un determinado compuesto, son los electrones desapareados. Los que intervienen no son los orbitales o los electrones
variados. No, los que intervienen en la formación de un enlace químico es los electrones orbitales desapareados, los que solo tienen un orbital. Si nosotros observamos la distribución electrónica del carbono, tiene solamente dos electrones de valencia, o mejor dicho, dos electrones desapareados. Si tiene solamente dos electrones desapareados, entonces nosotros podemos decir que el carbono es divalente. ¿Qué significa eso? Divalente, que solamente podría formar dos enlaces. Que solamente podría formar dos enlaces. Pero esto no sucede. El átomo de carbono puede formar no dos enlaces, no es divalente, es tetravalente. Pero ¿de dónde, profesor? Si nosotros no observamos los 4 electrones desapareados, solo observamos 2, según la configuración electrónica del átomo de carbono. Solo observamos 2 electrones desapareados. Son estos los que deben de participar en la formación de un enlace químico. Entonces, ¿cómo decimos que el carbono tiene 4 enlaces y que puede formar 4 enlaces covalentes? ¿Sí? Entonces, aquí hay pareciese que existiese una contradicción, ¿no? Según el enlace químico, como les mencionaba, el carbono con 2 electrones desapareados, como estamos observando, podría unirse a otros 2 átomos de hidrógeno. Por ejemplo, para buscar estabilidad. Cuando eso sucede, se formaría un compuesto conocido como CH2. Esos 2 hidrógenos justamente ingresan ahí, donde están los orbitales desapareados, ahí, para buscar su estabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué deja? Un orbital vacío. Miren, aquí deja un orbital vacío. Cuando eso sucede, jóvenes, se forma un compuesto llamado carbeno. ¿Ya? A este CH2 se llama un compuesto carbeno, en el cual se deja un orbital vacío. Esta especie, denominado carbeno, el CH2, es muy reactivo, pero que tiene muy poco tiempo de vida. Su tiempo de vida es muy corto, se aparece y desaparece. Entonces, les mencionaba a ustedes que en los compuestos orgánicos, en lo que estamos hablando hace un momento, ya en los compuestos orgánicos, el carbono no forma 2 enlaces, forma 4 enlaces. Entonces, ¿cómo? ¿De dónde aparecen esos otros 2 enlaces que faltarían? Porque según la configuración, solamente podría formar 2 enlaces porque tiene 2 electrones desapareados. ¿Ya? ¿Cómo entonces hace el carbono para poder tener esos 4 enlaces? Entonces aquí se realiza lo que se conoce como, un tema conocido como hibridación, ¿no? Aparece el término hibridación. Este término o teoría de hibridación fue propuesta por Pauling en el año más o menos de 1931 aproximadamente, donde decía que la hibridación es un fenómeno que consiste en la mezcla. Ojo, hibridación significa mezclar. Una hibridación es un fenómeno que consiste en la mezcla de ¿qué? Una mezcla de orbitales. Una mezcla de orbitales atómicos puros, una mezcla de orbitales para generar otros orbitales conocidos como orbitales híbridos. Y estos orbitales híbridos, como menciona aquí, van a tener características totalmente diferentes a las originales. Entonces, todas estas mezclas de orbitales llamados híbridos, todos ellos son equivalentes, con orientaciones determinadas en el espacio. Estos orbitales híbridos, como les menciono, son utilizadas por los átomos para formar enlaces covalentes. Y es lo que aprovecha el átomo de carbono para tener no 2, sino 4 enlaces covalentes. Esa es una hibridación, jóvenes, es una mezcla de orbitales. Recuerda que cuando nosotros hablamos de orbitales, estamos diciendo que en orbitales la región espacial donde existe la máxima probabilidad de encontrar un electrón. Y si usted recuerda esos orbitales, nosotros los representamos como una línea. Ese es un orbital, ¿no? Como máximo, hemos mencionado que existen 2 electrones, puede contener solo 2 electrones como espines o giros contrarios, puede tener un electrón o no puede tener ningún electrón, son vacíos. Recordemos, hemos hecho la primera parte cuando hemos hablado de números cuánticos también. Entonces, cuando yo mezclo estos orbitales, al mezclar estos orbitales, estoy hablando de hibridación.
y la mezcla de orbitales me produce un orbital conocido como orbitales híbridos. Y debido a esta propiedad es que el átomo de carbono puede formar hasta 4 enlaces covalentes. ¿Ah? Muy bien, entonces esto es lo que mencionaba, esto es la configuración normal del átomo de carbono. Esto es teniendo en cuenta los orbitales de P. Recuerda que dije que hay P de X, P de Y, P de Z. P tiene tres orbitales. Y tenemos aquí un electrón en el orbital P de X y en el orbital P de Y, donde en el orbital P de Z no hay electrones. Este es un diagrama energético, significa que aparecen los electrones, ¿no? Un S2, hay dos electrones, dos S2, dos electrones, dos P2, pero P tiene tres orbitales, P de X tiene uno y P de Y tiene un electrón. Estas son las diferentes configuraciones del átomo de carbono. Entonces, cuando hablamos de hibridación, repito, vamos a mezclar estos orbitales, sobre todo del nivel 2s, vamos a mezclar los orbitales 2s con los orbitales 2p. Esa mezcla de orbitales se conoce como hibridación. Y nosotros tenemos tres tipos de hibridación, ¿ya? Tres tipos de hibridación. ¿Cuáles son esos tres tipos de hibridación? Son llamadas la hibridación sp3, hibridación sp2 y la hibridación conocida como sp. Tres tipos de hibridación. Muy bien, vamos a visualizar entonces el primer tipo de hibridación conocido como hibridación del tipo sp3. Cuando nosotros hablamos de hibridación sp3, esto de aquí, por ejemplo, es la representación o configuración electrónica del átomo de carbono. 1s2, 2s2 y 2p2, pero aquí p está con sus tres orbitales. Cuando nosotros hablamos de hibridación sp3, ¿ya? El primer paso para que sea esta hibridación es la promoción de un electrón de un orbital 2s al orbital 2p. ¿Qué significa eso? Miren, si nosotros visualizamos esta distribución, un electrón de un orbital 2s, recuerda que 2s tiene sus dos electrones, puede ser promovido hacia el orbital vacío donde estaba 2pz. Puede ser promovido. Un electrón va hacia el orbital 2p. Como dice aquí, la hibridación de un orbital s con tres orbitales p da lugar a cuatro orbitales híbridos. El hecho de que un electrón de 2s pasa a 2p, nosotros vamos a obtener 1, 2, 3, miren, 4 electrones desapareados. Si ya tengo 4 electrones desapareados, entonces el átomo de carbono ya puede formar 4 enlaces del tipo covalente. Ahora sí es coherente con lo que nosotros mencionamos. Hace un momento decíamos, si solo tiene 2 electrones desapareados, ¿cómo va a tener 4 enlaces? Si los que participan en los enlaces solamente son los electrones desapareados. Entonces, debido a esta propiedad conocida como hibridación, cuando un electrón de 2s pasa a 2p, se genera 4 orbitales híbridos. ¿Va? Estos orbitales híbridos, los híbridos que son 4, que están aquí, son idénticos entre sí, pero diferentes, ojo, de los originales, ya que tienen características de orbitales, tanto de orbital S como de orbital P. Como es una mezcla entre orbital S y P, van a tener estos orbitales llamados híbridos, 4 híbridos sp3, ¿ya? Cada uno ocupado por un electrón. Eso es un poco este tipo de hibridación sp3. Y fácil reconocer. Hibridación sp3, ¿qué significa? Un orbital E con 3 orbitales P. 1s con 3. 1, 2 con 3 orbitales P. Ese es un tipo de hibridación conocido como hibridación sp3. Ahora, mencionábamos que nosotros podemos combinar un orbital del tipo S. Recuerda que S tiene una forma lobular, esférica, con 3 orbitales P. Y recuerda que P, si recordamos las clases anteriores, hemos visto de números cuánticos, tiene una forma dilobular los orbitales. Este es P de X, P de Y y P de Z. Cuando yo mezclo un orbital S con 3 orbitales P, P de X, P de Y, P de Z, cuando realizo eso me forma 4 orbitales híbridos.
¿ya? Forman 4 orbitales híbridos idénticos del tipo sp3. De tipo sp3, un orbital S con 3 orbitales p. Ese es el significado. 4 orbitales híbridos del tipo sp3. El orbital sp3 tiene lóbulos de diferentes tamaños. Mira, si usted se da cuenta, cada orbital sp3 tiene lóbulos de diferente tamaño. Este es un tamaño pequeñito el lóbulo y este es un tamaño más grande el lóbulo. ¿No? Entonces, cada orbital sp3 tiene lóbulos de diferentes tamaños, siendo el de mayor tamaño, o sea, esto de aquí, el que me permite formar el enlace covalente. ¿Ya? Eso es lo que me permite formar un enlace covalente. Ahora, este tipo de hibridación, ¿ya? Estos cuatro electrones, son 4 orbitales híbridos que tienen 4 electrones, recuerde, se forman 4 orbitales híbridos que tienen 4 electrones, uno en cada orbital. A eso me refiero. Estos 4 electrones, jóvenes, para evitar al máximo la repulsión, ¿qué quiere decir? Que son electrones y los electrones tienen carga negativa, por lo tanto no se van a atraer, se tienen que repeler más bien, la repulsión, porque ambos tienen cargas iguales. Recuerden que la ley de la electrostática, cargas iguales se repelen. Entonces, estos 4 electrones, para evitar al máximo la repulsión, van a aumentar, mejor dicho, sus orbitales, ¿ya? Adquiriendo una configuración espacial, un dibujo espacial tridimensional, que le permita permanecer lo más distante posible unos de otros electrones. Así, visto de esta manera matemáticamente, la distancia, por ejemplo, esto sí es un orbital, sp3, este es otro orbital sp3, este es orbital otro p3 y este es otro orbital sp3. Entonces, adoptan esta forma tetraédrica, estos orbitales, para evitar la máxima repulsión. Y el ángulo de enlace que hay entre orbital y orbital debe ser de 109,5 grados. Matemáticamente adoptan esa disposición espacial llamada tetraédrica, ¿no? El de pirámide, Cristian, no es eso. El de pirámide es la hibridación sp2 que ahorita vamos a visualizar. En otras palabras, en una hibridación sp3, en un carbono que tiene una hibridación sp3, se va a formar los enlaces conocidos como enlaces simples o enlaces sencillos. ¿Va? Ejemplo de metano les mencionaba, en la que sus 4 orbitales, aquí está el átomo de carbono, en la parte central es el átomo de carbono, estos son los enlaces que forman, ¿va? Estos son los enlaces que forman, ahí están los orbitales, ¿no? Le hemos dicho que los lóbulos más grandes son los encargados de formar la hibridación sp3, luego tenemos la hibridación sp2. En este tipo de hibridación sp2, de igual manera, un electrón del orbital 2s pasa en orbital 2p, pero ahora solamente se combina cuando es hibridación sp2 un orbital s con 2 orbitales p. Se combina un orbital s con 2 orbitales p para formar 3 orbitales híbridos del tipo sp2. ¿Y qué significa sp2? Una s con 2 orbitales p. Se forma 3 orbitales híbridos del tipo sp2, quedando un orbital p puro, ¿ya? Quedando un orbital p. Esa es la hibridación del tipo sp2, la hibridación de un orbital s con 2 orbitales p da un conjunto de 3 orbitales híbridos. Ya está. Ahora, cuando nosotros hablamos de orbitales híbridos, por ejemplo aquí nosotros podemos visualizar, igual que el anterior, este es un orbital S que tiene fórmula lobular, se va a unir con 2, solo con 2, ya no con 3, solo con 2 orbitales del tipo P. ¿Esto qué me genera? Me genera 3 orbitales híbridos del tipo sp2. Ya me forma 3 orbitales híbridos del tipo sp2. No, la representación de los orbitales, estamos viendo ahí la representación de los orbitales que intervienen en la hibridación sp2, forman 3 orbitales híbridos idénticos, a partir de un orbital S con 2 orbitales P. Cada orbital sp2, que es esto de aquí, cada orbital sp2,
los orbitales híbridos, ya tiene igual que el anterior dos lóbulos, uno grande, mira, un lóbulo grande y un lóbulo a los vértices de un triángulo equilátero, ¿ya? Con ángulos entre los ejes de 120 grados. ¿Qué quiere decir? El ángulo que hay entre enlace y enlace ahora es de 120 grados. La función hace que tenga un ángulo de igual a 120 grados. Recuerden que en una igualdad, y este perpendicular y este orbital puro perpendicular me permite formar un enlace conocido como enlace del tipo pi. En otras palabras, en una hibridación SP2, jóvenes, donde el característico es que se forma un enlace doble entre carbono y carbono, voy a tener un enlace sigma, que se da entre los orbitales híbridos y un enlace pi. Este enlace pi se forma justamente entre estos orbitales puros que quedaron libres luego de realizar la hibridación del tipo SP2. Eso es con respecto a una hibridación del tipo SP2 y luego tenemos la hibridación del tipo SP. Cuando se da una hibridación del tipo SP, igualito, mira, un del orbital 2s pasa al orbital 2p, pero ahora solo se combina un orbital s con un orbital p. Si solo se combina un orbital s con un orbital p, me genera dos orbitales híbridos. Solamente voy a obtener dos orbitales híbridos, quedando dos orbitales puros, que son orbitales que tienen la misma carga, por lo tanto tienen que estar en posiciones opuestas. Esa es una hibridación del tipo 3 y es característico, ojo, esta hibridación del tipo SP es característico de este tipo de hibridación llamado SP3 cuando entre carbono y carbono se forma un enlace triple. Ojo, entre carbono y carbono cuando se une mediante un enlace triple se dice que este carbono está unido o tiene una hibridación del tipo SP. Esto también tendrá una hibridación del tipo SP. En un triple enlace nosotros vamos a encontrar un enlace sigma, un tipo de enlace sigma y dos enlaces pi. ¿De dónde o cómo se forman estos enlaces pi? Estos dos enlaces pi se van a formar jóvenes. ¿Por qué? Porque recuerden que al combinarse un orbital s con un orbital p, eran dos orbitales híbridos puros. No se han combinado. Estos dos orbitales híbridos puros se permiten formar lo que les decía, los dos enlaces pi, ¿no? Entre carbono y carbono se forma un enlace triple y tenemos dos enlaces pi y un enlace sigma. Debido a esa propiedad es que se forman estos enlaces pi y un enlace sigma, que también se forma entre carbono y carbono producto de este tipo de hibridación conocido como SP. Y aquí vemos nosotros un resumen de los diferentes tipos de hibridación, SP3, SP2, SP. En una hibridación SP3 se forman 4 orbitales híbridos, y en una hibridación SP2 se forman 3 orbitales híbridos, y en un orbital SP se forman solo 2 orbitales híbridos. Ya, la configuración con respecto a los orbitales, recuerda que el ángulo es de 109,5 grados en la hibridación SP3, en una hibridación SP2 es de 120 grados, y en una hibridación SP es de 180 grados. ¿Qué forma geométrica adoptan? La hibridación SP3, una forma tetraédrica, la hibridación SP2, trigonal plana, y la hibridación SP es de forma lineal. Ya, este es el metano, que se forma, ojo, una hibridación SP3 tiene entre carbono y carbono el enlace simple, una hibridación SP2 es entre carbono y carbono, tiene un enlace doble, y una hibridación SP es entre carbono y carbono, donde cuando aparece un enlace triple. Eso es con respecto a, con respecto a la hibridación. Por ejemplo, aquí dice, complete los datos en la tabla de la siguiente estructura. Mire, tenemos esta estructura y vamos a completar el siguiente cuadro. Este cuadro dice tipo de hibridación, geometría molecular, ángulo de enlace, tipo de enlace y tipo de carbono. Todo, si un resumen hasta aquí lo que hemos visto anteriormente. ¿A qué me refiero? Mire, se refiere a este átomo A. ¿Qué tipo de hibridación tendrá este carbono A, que está representada por A? ¿Qué tipo de hibridación? ¿Cómo sé qué tipo de hibridación tiene? Yo les acabo de mencionar en resumen y el secreto. Si entre carbono y carbono está unido por enlace simple, tiene hibridación sp3.
Ya está, así de sencillo. ¿Ya? Este carbono tiene hibridación sp3. Si entre carbono y carbono está unido por enlace doble, ambos carbonos van a tener hibridación sp2. Y si entre carbono y carbono está unido por enlace triple, ambos van a tener hibridación de sp. Así es de sencillo, en resumen, para que usted entienda cómo reconocer el tipo de hibridación. ¿Ya? Entonces, la letra A, por ejemplo, entre carbono y carbono, fíjate solamente entre carbono y carbono, aquí, entre carbono y carbono está unido por enlace simple. Tendrá un tipo de hibridación conocido como sp3. Muy bien, Cristian, sp3. Es una hibridación del tipo sp3. Entonces voy llenando mi cuadrito, ¿eh? Mira, hibridación sp3, ahí está. Si la hibridación es del tipo sp3, si esto tiene una hibridación sp3, ¿qué forma geométrica adopta? ¿Qué forma geométrica adopta la hibridación sp3, jóvenes? Tetraédrica, muy bien, Cristian, Fabián, Karen, muy bien. Y si tiene una forma tetraédrica, ¿cuánto es el ángulo de enlace? Entre enlace y enlace, ¿qué ángulo obtiene? 109,5, excelente, Cristian, muy bien. ¿Ah? 109,5 grados, excelente. Mira, aquí ya tenemos el tipo de hibridación. Si usted conoce el tipo de hibridación, ya puede conocer la forma geométrica, el ángulo de enlace. ¿Ah? ¿Y qué tipo de enlace es? ¿Qué tipo de enlace genera este carbono A? ¿Enlace simple o sencillo, conocido también doble o triple? Simple, muy bien, es un enlace simple. ¿Ah? Muy bien. ¿Y A qué tipo de carbono es? ¿Primario, secundario, terciario o cuaternario? ¿Qué tipo de carbono es A? Primario, claro. Entonces, eso es lo que está aquí, jóvenes, ¿eh? Eso es lo que está aquí en resumen. A es hibridación sp3, geometría tetraédrica, ángulo de enlace 109,5 grados, tipo de enlace es sencillo o simple, ojo, el tipo de carbono es un carbono primario. Lo mismo puede ser con B, con lo que está representado en B. ¿Dónde está B? Aquí está B. Aquí está representado en B. ¿Qué tipo de hibridación tendrá el carbono que está representado como B? ¿Qué tipo de hibridación tiene, jóvenes? A ver, sin ver la tabla. ¿Qué tipo de hibridación tiene? Haciendo un resumen de lo explicado hasta aquí. Ese carbono representado con B, ¿qué tipo de hibridación tiene? Tiene sp3, muy bien, jóvenes. ¿Qué forma geométrica adopta? Aédrica, muy bien. Ángulo de enlace. Ángulo de enlace. ¿Cuánto se dan? 109,5. Excelente. ¿Qué tipo de enlace? Tipo de enlace. ¿Simple, doble o triple? Simple, muy bien. Tipo de carbono. B. ¿Qué tipo de carbono es B? B. ¿Qué tipo de carbono? Primario. No es Cristian primario. B no es primario. Muy bien, Guevara. Es cuaternario. El tipo de carbono es cuaternario. No confunda tipo de enlace con tipo de carbono. Muy bien. Listo, ¿ve? Y así ya está completado este cuadrito y usted puede completar este cuadrito a manera de repaso, para que vaya practicando también, ¿no? Y ahí complete los datos de la tabla de acuerdo a la siguiente estructura. Sí, hay tipo de enlace, tipo de carbono, tipo de hibridación, geometría molecular y ángulo de enlace. Usted puede practicar eso de ahí. ¿Ya? Eso los dejo para que ustedes practiquen. Mira, hasta ahí hemos visto una propiedad del carbono. ¿Cuál es esa propiedad? La hibridación. Tiene otra propiedad llamada covalencia. ¿A qué se llama covalencia? Es la capacidad que tiene el átomo de carbono para formar enlace covalente. Listo, así de sencillo. La otra propiedad del átomo de carbono es que puede formar enlaces covalentes. Esa es la propiedad de covalencia. ¿Ah? Y recuerda que para formar un enlace covalente puede compartir un par de electrones, puede compartir dos pares de electrones o puede compartir tres pares de electrones. ¿Sí o no? Esa es la segunda propiedad. Valencia de formar enlaces covalentes por compartición de electrones. Luego la tercera propiedad se llama tetravalencia, tetra 4 valencia. Ya les expliqué, el átomo tiene la capacidad de formar 1, 2, 3, 4 enlaces. Les expliqué por qué formar esos 4 enlaces, debido al proceso o a la característica o propiedad conocido como hibridación. No te olvides, porque según nuestra configuración electrónica solamente debería de formar 2 enlaces. Y no es así, forma 4 enlaces covalentes. Luego tenemos la autosaturación. Autosaturación significa que el átomo de carbono se puede unir a otro átomo de carbono.
y este a otro átomo de carbono, y este a otro, y sucesivamente. Entonces, la explicación por la cual existen millones de compuestos orgánicos en la naturaleza, más que los compuestos inorgánicos, es a esta propiedad de autoduración, debido a que se puede unir entre carbono y carbono. No vamos a encontrar nosotros muchas veces en la naturaleza que se unan los elementos, un elemento, ¿ya? Dos o más elementos, como el caso del carbono, por ejemplo, iguales, que se unan, formando largas cadenas carbonadas, como el caso del carbono. No vamos a encontrar, se da simplemente en el átomo de carbono. Y repito, es la razón fundamental por la cual existen millones de compuestos orgánicos en la naturaleza. Autosaturación. Un carbono se puede unir a otro carbono y así sucesivamente. Esto puede ser por enlaces simples, puede ser por enlaces dobles o lo puede ser por enlaces triples. Puede ser una cadena lineal o puede ser una cadena ramificada. O puede ser una cadena cíclica. Mira la variedad de uniones que se puede dar entre carbono y carbono conociendo autosaturación. La tercera propiedad, o la cuarta propiedad, aquí yo me olvidé cambiar, es 3, esto debería ser 4, ¿no? Cuarta propiedad, la autosaturación. Y luego, jóvenes, para terminar, tenemos los diferentes tipos de fórmula. Tenemos la fórmula molecular, se le dice así cuando solamente vemos la cantidad de átomos que forman una molécula. Por ejemplo, dice aquí carbono 4, hidrógeno 10. Cuando vemos solamente la totalidad de átomos que forman parte de un compuesto, se conoce como fórmula global o molecular. También hay otro tipo de fórmula conocido como fórmula semidesarrollada. ¿Cuándo se le dice fórmula semidesarrollada? Cuando entre carbono y carbono se observan solamente los enlaces. Mira, está de rojo. Cuando aparecen los enlaces solo entre carbono y carbono y otro carbono su enlace, carbono y otro carbono su enlace, carbono y otro carbono su enlace. Cuando solamente aparece el enlace entre carbono y carbono, se dice que es una fórmula semidesarrollada. Y cuando nosotros observamos todos los enlaces, por ejemplo aquí, entre carbono y carbono, y además entre carbono y los hidrógenos, estamos observando todos los enlaces. Cuando observamos todos los enlaces, entre carbono y carbono, repito, y entre carbono y hidrógeno, se dice que es una fórmula desarrollada o estructural. Una fórmula desarrollada estructural. Y es fórmula desarrollada estructural. Y es más, existe otro tipo de fórmula conocido como fórmula zigzag, líneas, ¿ya? Donde cada vértice o cada extremo representa un átomo de carbono. Por ejemplo, esto tendrá un carbono, 2 átomos de carbono, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. Ese es otro tipo de fórmula conocido como zigzag o tipológica, donde los extremos representan un átomo de carbono y los vértices o las esquinas, si me permiten este término, también son considerados como átomos de carbono. De los diferentes tipos de fórmula molecular, ¿no? La fórmula desarrollada, donde aparecen los diferentes enlaces entre carbono y carbono e hidrógeno. ¿Ya?